Confesión de Manuel. Nunca pensé que mi vida se convertiría en esto, en este enredo dulce y complicado que me tiene despierto a las 3 de la mañana escribiendo lo que no me atrevo a decirle a nadie, ni a mis amigos, ni a mi hermana, ni mucho menos a Rodrigo, que duerme a mi lado sin saber que su padre y yo llevamos casi 2 años compartiendo secretos que pesan más que cualquier maleta que hayamos cargado juntos, y es que todo empezó de una manera tan inocente, tan absurdamente normal, que todavía me río cuando lo recuerdo, porque quién iba a decirme que aceptar ese trabajo en la empresa de distribución logística de don Pedro Castellanos iba a cambiar mi vida de esta manera tan radical, tan profunda, tan irrevocable. Yo llegué recomendado por un primo lejano, con mi título de administración de empresa recién enmarcado y mis ganas de comerse el mundo, con 26 años y una relación con Rodrigo que llevaba apenas 8 meses, lo suficiente para estar enamorado pero no lo suficiente para conocer bien a su familia. Y cuando don Pedro me entrevistó en su oficina del piso 12 con esa mirada seria y esos modales de hombre que ha construido todo desde cero, yo solo pensé que era un señor respetable, exitoso. De unos 52 años bien llevados, con las sienes plateadas y las manos de alguien que antes de tener empleados cargaba cajas él mismo, y me dijo que me daba una oportunidad porque mi primo había hablado muy bien de mí y porque necesitaba a alguien joven con energía para la coordinación de rutas en el sureste. Rodrigo se emocionó muchísimo cuando le conté, me abrazó en la cocina de su departamento y me dijo que su papá era el mejor jefe que iba a tener en mi vida, que era exigente pero justo, que si me portaba bien iba a aprender más con él que en cualquier maestría, y yo le creí, claro que le creí, porque Rodrigo conoce a su padre mejor que nadie, aunque hay cosas de su padre que Rodrigo definitivamente no conoce, cosas que yo descubrí de a poco, sin querer, o quizás queriéndolo sin saberlo, que eso tampoco lo tengo muy claro después de todo este tiempo. Los primeros 3 meses fueron completamente profesionales, te lo juro, no hubo nada raro. Don Pedro era don Pedro, mi jefe y el papá de mi novio, y yo era el empleado nuevo que llegaba temprano y se quedaba tarde para demostrar que merecía el puesto, y él me enseñó todo sobre la operación, sobre los proveedores del sureste, sobre cómo negociar con los transportistas de Veracruz y cómo manejar los imprevistos que inevitablemente aparecen cuando tienes camiones rodando por carreteras federales a deshoras de la noche. Íbamos a las mismas reuniones familiares los domingos, yo como el novio de Rodrigo y él como el patriarca de la familia, y todo era perfectamente normal, perfectamente compartimentado, hasta que un martes de noviembre me dijo que necesitaba que lo acompañara a Mérida a cerrar un contrato con una cadena de supermercados regionales, que el viaje era de jueves a sábado, que habría reuniones formales el viernes y visitas a los almacenes el sábado por la mañana, y yo dije que sí sin pensarlo 2 veces porque era parte del trabajo y porque quería demostrar que estaba listo para las responsabilidades más grandes. Volamos juntos un jueves por la tarde y fue en ese vuelo, en esas 2 horas suspendidos entre la Ciudad de México y el Golfo de México, donde algo cambió sin que ninguno de los dos lo nombrara. No fue nada dramático, no fue una mirada cargada de significado ni una mano que roza accidentalmente, fue simplemente una conversación, la primera conversación larga que tuvimos fuera del contexto de la oficina o la casa familiar, sin Rodrigo, sin los demás empleados, sin el teléfono sonando cada 5 minutos, y me di cuenta de que don Pedro, como me pidió que le dijera fuera de la oficina, era una persona extraordinariamente interesante, que había viajado por toda América Latina, construyendo su negocio, que leía historia económica por placer, que había estado casado 20 años con la mamá de Rodrigo hasta que ella murió de un infarto a los 47, que desde entonces vivía solo en esa casa grande de Pedregal que yo había visitado varias veces sin realmente ver. Me contó cosas esa noche en el restaurante del hotel, mientras comíamos cochinita pibil y tomábamos cerveza fría, que probablemente no le había contado a nadie en mucho tiempo, y yo le conté cosas a él también, sobre mi familia en Puebla, sobre por qué estudié administración aunque siempre quise estudiar literatura, sobre cómo me costó trabajo aceptarme a mí mismo cuando tenía 18 años y vivía en una colonia donde ser como yo era algo que no se decía en voz alta. Pedro me escuchó con una atención que me pareció inusual, sin interrumpir, sin cambiar el tema, con esa seriedad suya que yo ya empezaba a entender que no era frialdad sino concentración, la manera en que él le prestaba atención a las cosas que le importaban. Esa noche cada quien se fue a su cuarto y no pasó nada y yo me acosté pensando que había sido una cena agradable entre compañeros de trabajo, punto. Pero el viernes en la noche, después de que las reuniones salieron mejor de lo esperado y el cliente casi firmó en el momento aunque quedaron en mandar el contrato el lunes, Pedro propuso que celebráramos con una cena en un restaurante que conocía del centro histórico, un lugar con manteles largos y música en vivo y un menú de cocina yucateca de autor, y yo dije que sí. Y fue en esa cena donde todo empezó a inclinarse de una manera que ya no era solo una conversación interesante entre dos personas que se estaban conociendo fuera del trabajo. No sé exactamente qué fue lo que pasó, si fue el mezcal, si fue la música, si fue que Mérida de noche tiene algo en el aire que afloja los nudos que uno carga en el pecho, pero Pedro me miró en un momento de silencio entre una canción y otra y me dijo, con esa voz tranquila que tiene para decir las cosas importantes, que le alegraba mucho que Rodrigo me hubiera traído a su vida, no solo a la empresa sino a su vida, y la manera en que lo dijo y la manera en que me miró cuando lo dijo no era la manera en que un suegro le habla al novio de su hijo, y yo lo supe en ese momento y él supo que yo lo supe y ninguno de los dos dijo nada más al respecto esa noche, pero tampoco fingimos que no había pasado
Regresamos a México el sábado con el contrato casi cerrado y con algo más flotando entre nosotros que no tenía nombre todavía. En la oficina todo siguió igual. Don Pedro era don Pedro, profesional y exigente y puntual, y yo era el coordinador de rutas que aprendía rápido y cumplía con sus entregas, y los domingos en casa de la familia yo era el novio de Rodrigo, que es un hombre bueno y cariñoso y que no se merecía lo que estaba empezando a germinar en mi cabeza, y lo sé, lo he sabido desde el principio, y es la parte de esta historia que más me pesa, la que me quita el sueño de verdad, no el miedo a que nos descubran, sino el peso de saber que estoy fallándole a alguien que me quiere bien. Pero también sé que si me pongo a analizar la culpa ahora no voy a poder terminar de contar esto, así que sigo. El segundo viaje fue en febrero, a Monterrey, para revisar una ruta nueva de distribución hacia el noreste y reunirse con un proveedor de refrigeración que Pedro lleva meses negociando. Esta vez ya íbamos con una conciencia diferente, o al menos yo iba así, consciente de que algo había pasado en Mérida aunque no pudiera decir exactamente qué, y noté que Pedro también estaba diferente, más atento, más presente de una manera que era difícil de describir pero que yo sentía con claridad. Volamos un miércoles por la mañana y tuvimos reuniones toda la tarde y en la noche fuimos a cenar a un lugar en San Pedro Garza García que uno de los proveedores recomendó, y esta vez la conversación llegó más rápido a los lugares profundos, como si los dos supiéramos que teníamos poco tiempo y no queríamos desperdiciarlo en superficialidades. Pedro me habló esa noche de algo que nunca le había escuchado mencionar en ningún contexto familiar. Me habló de que cuando era joven, mucho antes de casarse, había tenido sentimientos por un amigo cercano que nunca supo cómo manejar, en una época y en un ambiente donde esas cosas simplemente no se hablaban, donde la única salida visible era ignorarlo y seguir adelante y construir la vida que se supone que debías construir, y lo dijo sin drama, con esa serenidad suya, pero yo podía escuchar. Debajo de las palabras todo lo que no estaba diciendo, todo el peso de años de guardar algo adentro porque no había otro lugar donde ponerlo. Le dije que lo entendía, que yo había tenido mi propia versión de Son que en circunstancias más amables porque pertenezco a una generación diferente y a un contexto diferente aunque tampoco tan diferente como uno quisiera, y esa noche caminamos de regreso al hotel porque el restaurante no estaba lejos y Monterrey en febrero tiene un frío seco que te despierta, y en algún punto del camino nuestros brazos se rozaron y ninguno se apartó y caminamos así el resto del tramo, sin decir nada, sin nombrarlo, porque a veces las cosas más importantes no necesitan palabras para ser reales. Y así fue como empezó, de rozones y silencios cargados y conversaciones que se extendían más allá de lo que el trabajo justificaba, de miradas que duraban un segundo de más en las reuniones de la oficina cuando creíamos que nadie nos veía, de mensajes de texto a horas raras con pretextos laborales que ambos sabíamos que eran solo pretextos. El tercer viaje fue a Guadalajara, el cuarto a Cancún, el quinto a Monterrey otra vez, y en cada uno de esos viajes el espacio entre nosotros se fue reduciendo de una manera que ya no era accidental sino deliberada. Ya no era algo que nos pasaba sino algo que estábamos eligiendo, con toda la conciencia y toda la complicación que eso implica. En Cancún fue la primera vez que nos regresamos cada quien a su cuarto sin más. Habíamos tenido un día agotador, visitas a 3 puntos de distribución distintos y una negociación que se complicó porque el proveedor local quería renegociar términos que ya estaban cerrados, y Pedro manejó todo con esa calma táctica suya que yo le había aprendido a admirar enormemente, sin perder el hilo, sin mostrar irritación, moviendo los argumentos con precisión, y cuando finalmente terminamos y regresamos al hotel eran casi las 9 de la noche y los dos estábamos vaciados. Pedimos comida al cuarto porque ninguno tenía energía para salir. Pedimos al cuarto de Pedro porque tenía una sala pequeña y la televisión más grande, y comimos tacos de canasta que trajeron de un lugar cercano y tomamos una cerveza cada uno y la conversación fue tranquila, casi doméstica, y en algún punto me quedé dormido en el sillón y cuando me desperté Pedro tenía los ojos cerrados en el otro extremo del mismo sillón y la televisión seguía encendida con el volumen bajo y afuera el Caribe. Hacía ese ruido constante y suave que tiene cuando la noche está tranquila, y lo miré dormir por un momento, ese hombre que de alguna manera incomprensible se había convertido en la persona con quien más quería estar, y sentí algo tan grande en el pecho que me asustó, porque no era solo atracción, era algo más denso, más difícil de manejar, algo que se parecía peligrosamente al amor. Cuando abrió los ojos y me encontró mirándolo no dijo nada por un momento, solo me miró de regreso, y luego dijo mi nombre, Manuel, así nada más, sin pregunta ni instrucción, solo mi nombre en su boca como si fuera suficiente, y supongo que lo era porque me acerqué y él se acercó y eso fue todo. El umbral que cruzamos esa noche frente al mar de Cancún con la televisión encendida y los envases vacíos de los tacos sobre la mesa, y al otro lado del umbral había algo que era completamente nuestro y completamente imposible al mismo tiempo. Lo que pasa en nuestros viajes es difícil de describir sin caer en los extremos, sin hacerlo parecer más simple o más turbio de lo que es. No es solo lo físico, aunque lo físico es parte de ello y sería hipócrita negarlo, es que Pedro es la única persona con quien soy completamente yo mismo de una manera que no logro ser ni con Rodrigo ni con mis amigos más cercanos, es que con él hablo de todo sin filtrar, es que me escucha y me entiende y me reta intelectualmente y me hace sentir que lo que pienso y lo que siento tiene peso y valor, y sé que suena a racionalización, sé que suena que estoy buscando excusas para justificar algo. Que no tiene justificación fácil, pero te juro que es la verdad, aunque la verdad en este caso sea terriblemente complicada. Pedro dice poco sobre lo que siente, eso es su naturaleza, pero dice mucho con cómo actúa, con cómo me busca,
con cómo en los viajes se convierte en una persona diferente, más abierta, más ligera, como si el kilómetro de distancia de la Ciudad de México le permitiera ser el hombre que no pudo ser cuando tenía 20 años y el mundo le decía que no podía.